Tranquilamente presenta: ¿por qué debería leer libros? 15 beneficios de leer más. Las personas han estado escribiendo libros durante siglos. Alguien está escribiendo un libro en este momento y los libros se escribirán durante mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro? Si bien no hay duda de que la lectura es una actividad invaluable, el hábito de leer libros ha disminuido. La mayoría de las personas afirman que no tienen tiempo para leer. Sin embargo, la persona promedio mira televisión durante más de 2 horas al día. La lectura es un ejercicio para la mente y es tan importante como el ejercicio físico. Así que aquí hay 15 razones por las que deberías leer más. 1. La ventaja más obvia y crucial de la lectura es la adquisición de conocimientos. La capacidad de transmitir información y conocimiento durante un largo periodo de tiempo y entre generaciones es exclusiva de los humanos. Somos únicos entre todas las demás especies en que tenemos lenguaje escrito. Somos capaces de transferir conocimientos rápidamente y avanzar más rápido gracias a ella. Cada libro que lees introduce nuevas ideas en tu mente, y cuanta más información sepas, más preparado y capaz estarás para enfrentar los desafíos. Nadie puede quitarte tu conocimiento, incluso si pierdes todo lo que posees físicamente. 2. Mejorar la memoria. Leer libros le da la oportunidad de hacer una pausa y pensar un poco más en la información. Cuando lee un libro, debe recordar los diversos personajes sobre los que lee, sus historias, motivaciones y rasgos matizados, así como los diversos arcos argumentales y subtramas que se entretejen en la historia. Además, cada vez que creas un nuevo recuerdo, tu cerebro forma nuevas conexiones neuronales que fortalecen las que ya existen. Además, leer con frecuencia puede detener la progresión del Alzheimer o la demencia, o incluso prevenirla. 3. Fortalecer las habilidades de pensamiento analítico y crítico. ¿Alguna vez has leído una novela de misterio fantástico y resuelto el misterio por ti mismo antes de terminar el libro? Si es así, pudo poner en práctica sus habilidades de pensamiento analítico y crítico tomando nota de todos los detalles proporcionados y categorizándolos. Incluso en la vida real, es útil poder analizar los detalles, y las habilidades de pensamiento crítico son cruciales. En la vida diaria, desde completar un proyecto de trabajo hasta descubrir cómo manejar relaciones desafiantes, se necesitan habilidades para resolver problemas. 4. A medida que lea más, verá más palabras, lo que le ayudará a avanzar en su carrera. Ser articulado y bien hablado te beneficiará en muchas profesiones, y estas palabras, sin duda, se abrirán paso en tu vocabulario cotidiano. Su autoestima puede aumentar en gran medida y puede avanzar profesionalmente si puede hablar con confianza con sus compañeros y empleadores. Según los estudios, las personas bien educadas, articuladas y con conocimientos sobre una amplia gama de temas tienden a ser promovidas con mayor rapidez y frecuencia que las personas con un vocabulario más pequeño y poca familiaridad con la literatura, la ciencia de vanguardia o los eventos actuales. 5. Mejorar las habilidades de escritura. Leer trabajos bien escritos y publicados también aumenta su vocabulario, lo que beneficia su propia escritura. Muchos autores conocidos empezaron leyendo los escritos de otras personas. Con el tiempo, su propia escritura adoptará algunos de los diferentes estilos de escritura que observa en otros autores, periodistas, poetas y escritores. En consecuencia, si desea mejorar como escritor, comience por estudiar a sus antiguos instructores. 6. Disminuir la ansiedad y el estrés. El escapismo crónico no es un hábito saludable, pero tampoco lo es estar constantemente en situaciones estresantes. Permitir que tu mente se distraiga de tus problemas de vez en cuando puede ser muy útil e incluso necesario. El pensamiento negativo se puede reemplazar leyendo de una manera segura, saludable y beneficiosa. Le ofrece a su mente un refugio seguro al que retirarse hasta que reúna la fuerza que necesita para superar las dificultades y los desafíos. 7. Enfoque y atención mejorados. En nuestro estilo de vida ajetreado, nuestra atención se distrae constantemente a lo largo del día. Los estudios muestran que la persona promedio pasa 5 minutos entre completar una tarea, revisar el correo electrónico, revisar las redes sociales, revisar su teléfono inteligente
y chatear con varias personas, en línea o cara a cara. Por supuesto, estas distracciones reducen la productividad. Cuando lees un libro, toda tu atención se centra en lo que estás leyendo, porque te preocupan los detalles y el resto del mundo se desvanece. Leer al menos 20 minutos al día mejorará su enfoque y se sorprenderá de cuánto más concentrado se vuelve. 8. Aumenta tu motivación e inspiración leyendo libros motivadores. Los libros pueden darle la oportunidad de tener experiencias que no ha tenido la oportunidad de tener, y al mismo tiempo, le permiten aprender las habilidades para la vida que lo acompañan, porque hay muchas perspectivas y vidas diferentes sobre las que puede leer. En esencia, la lectura es el comienzo de la creatividad. Tu cerebro recibe palabras como semillas, y esas semillas se convierten en ideas. 9. Aprende a tu propio ritmo. Una ventaja más de leer un libro es que te permite hacerlo. Siempre puedes volver a una sección que sientas que no entiendes porque tienes el libro contigo en todo momento. Sin tener que preocuparse por perderse una sección, puede leer un capítulo tantas veces como desee. Si es un libro de autoayuda, puede trabajar en cada tema por separado. Cuando se sienta listo, puede abordar el siguiente problema después de haber tratado el anterior. Puede completar todo a su propio ritmo y, lo que es más importante, puede dejar que su mente interprete los eventos como quiera. 10. Fomente el pensamiento creativo. Su imaginación es su única limitación. Podrás ver más posibilidades como resultado de los mundos ficticios presentados en los libros, así como de las perspectivas e ideas de otras personas. A diferencia de tener la imagen frente a ti cuando ves televisión, cuando lees sobre un evento o lugar, tu mente está a cargo de evocar esa imagen en tu cabeza. A medida que lee más y amplía su visión del mundo, conecta todas estas creaciones y realiza ajustes. Abre la puerta a nuevos conceptos, situaciones y temas que pueden inspirarte a probar cosas nuevas cuando te sumerjas en un nuevo universo literario. 11. Mejora las habilidades de conversación. La lectura amplía tu vocabulario y te enseña el uso adecuado de nuevas palabras, lo que te facilita expresarte con claridad. La lectura aumenta su conocimiento y amplía sus horizontes para la conversación. En lugar de poner una excusa para abandonar la conversación y defenderte, podrás participar en ella. Podrá interactuar con una gama más amplia de personas, lo que mejorará sus conocimientos y habilidades de comunicación. En última instancia, esto te convertirá en una persona mucho más intrigante e interesante. 12. Vuélvete más empático. Según los estudios, perderte en los libros, particularmente en la ficción, puede hacerte más empático. Disfrutas de una lectura profunda que te permite experimentar las emociones de los personajes de una historia mientras te liberas de la charla emocional y mental que se encuentra en el mundo real. Y como resultado, te vuelves más comprensivo con las personas en la vida real, te vuelves más perceptivo y atento a la vida de otras personas. 13. Descanse mejor. La baja productividad es el resultado de dormir mal. Esta es la razón por la que tantos profesionales aconsejan que desarrolle una rutina desestresante constante antes de acostarse. Como resultado, su mente se sentirá más tranquila y mejorará su capacidad para dormir. Uno de los mejores métodos para relajarse antes de acostarse es leer un libro. La lectura puede ayudarlo a recuperar lo que lo mantuvo despierto por la noche, incluso por solo 10 minutos. Por lo tanto, tome un libro y lea en la cama en lugar de mirar televisión o usar su teléfono inteligente. 14. Fuente de compañerismo. Pasarás por muchos cambios en la vida. Es posible que deba reemplazar las viejas relaciones por otras nuevas, si cambia de escuela, trabajo o ciudad, y en ocasiones, estas adaptaciones son más desafiantes o toman más tiempo de lo previsto. La sensación de alienación y soledad se puede disminuir con la lectura. Los libros ofrecen una fuente constante de compañía, especialmente en momentos en los que sientes que la única persona en la que puedes confiar es en ti mismo. Esto se puede hacer a través de la comodidad de un libro favorito o a través de una conexión emocional con personajes identificables. 15. Su esperanza de vida aumentará, según una investigación. Los adultos que leen durante al menos 3 horas y media a la semana pueden anticipar vivir más tiempo que aquellos que no lo hacen.
La razón de esto es que la lectura puede mejorar la conectividad de las células cerebrales, lo que reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas que acortan la vida. Las investigaciones muestran que la lectura no solo ayuda con la inteligencia fluida, sino también con la comprensión lectora y la inteligencia emocional, y como resultado, tomas decisiones más inteligentes sobre ti mismo y quienes te rodean. Desarrollar un hábito diario de lectura puede ser muy beneficioso para ti. De hecho, leer te hace más inteligente. Recuerda leer regularmente un libro para recargar tu alma, ya sea que prefieras complacer a tu escapista interior o alimentar tu mente con información fresca. ¿Qué opinas? ¿Eres un ávido lector o evitas los libros como la peste? Ahora que conoce todos los increíbles beneficios que ofrece la lectura, ¿hará un esfuerzo consciente para leer más? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por ver tranquilamente.